fortuita, pero en realidad el modelo en sí no explica nada, porque no hay ningún vínculo causa-efecto entre áreas verdes y cantidad de viajes generados o atraídos por motivo de educación a nivel de hogar. ¿Ya? No es una causa evidente, por si acaso. Ya, profe, quedó claro. ¿Algo más? De la pregunta 1 está claro lo que tienen que hacer, ¿no? Yo tengo una idea, pero en realidad no sé si es eso. Yo tomé los datos que están en el Excel, escogí, por ejemplo, los viajes basados en el hogar. Creo que es eso. Sí, viaje. O no, eran viajes basados en el hogar, pero para el trabajo. Ya. Y eso lo tomé como variable independiente y después tomé las otras variables dependientes que serían los X1, X2, todo eso. Y realicé una regresión lineal múltiple. Porque dije, ya, tengo que realizar un análisis. Voy a ver el tema de las tres condiciones pues, que usted dijo. Lo del testé. Ya, wait, Felipe. Ya. A ver. Cuando a uno le piden analizar descriptivamente una base de datos, lo que le están pidiendo es, antes de estimar cualquier modelo, ver la calidad de los datos. Ya. Básicamente, lo que nos pasa es que si yo tengo datos que tienen poca variabilidad, yo no le puedo pedir a ese dato que me explique un fenómeno. Por ejemplo, en los viajes basados en el hogar motivo estudio, si en mi muestra tengo la misma cantidad de estudiantes en todos los hogares, no voy a poder detectar el rol de esa variable en la cantidad de viajes. ¿Se entendió, no? Ya, ahora entiendo. Ya. Entiendo Entonces, perfecto. Hay que hacer una mirada general de todo primero. la mirada general del dato. Claro. Y les va a pasar aquí en la Quebrada del Ají, cuando hagan su curso de hidrología, si ya no lo hicieron, y les pidan estimar un modelo, porque yo estimo modelos también. Si yo quiero ver el rol de la permeabilidad del suelo, la escorrentía superficial, y resulta que la permeabilidad es la misma en todos los suelos, no puedo estudiar el efecto. Si quiero estudiar el rol del material en la deformación de una viga, y solo tengo vigas del mismo material, no puedo estudiar el efecto. Entonces, para cada variable independiente, la que explica el fenómeno, lo que uno le pide es que tenga variabilidad. A mayor variabilidad, más probable es que pueda estudiar el efecto que tiene esa variable sobre la variable dependiente. Entonces tienen que ver la división estándar de cada variable independiente, el coeficiente de variación, que es la relación entre deviación estándar y valor promedio. ¿Ok? Si hay poca variación, no me va a servir ese dato, básicamente. Lo otro es que la variable dependiente también tiene que tener variabilidad. O sea, lo que quiero explicar debe tener variación. Si estoy midiendo la deformación de una viga en función de atributos y siempre medí la misma deformación, no me va a servir mucho ese dato. La idea es que tenga variabilidad, ¿ya? O la escorrentía también, o lo que sea. Y en nuestro caso es que el número de viajes tenga oscilaciones, que es lo que estoy modelando, ¿ya? Respecto a las variables explicativas. Eso es una cosa que tiene que ver con la variabilidad de cada variable. Y la segunda cosa es si hay correlación entre variables explicativas, que seguramente lo vieron en estadística, que es la multicolinealidad. ¿Lo vieron o no? ¿Alguna vez? ¿No? Solo años, ¿no? Yo no lo recuerdo, profe. Ya. Creo que no lo sé. Ya, básicamente, en la multicolinealidad lo que pasa es que yo tengo dos o más variables explicativas, donde una variable explica la otra. Por ejemplo, uno podría asumir que el número de viajes por motivo de recreación en un hogar depende del ingreso de la gente en ese hogar, o de la familia,
y de la cantidad de vehículos en el hogar. Pero si uno analiza la relación entre número de vehículos con ingreso familiar, o ingreso al hogar, para ser preciso, están correlacionados. Entonces, en realidad, en ese caso, basta que incorpore o el ingreso del hogar o el número de automóviles. ¿Y por qué? Porque si yo incorporo dos variables que están correlacionadas, lo que nos va a pasar, por una parte, que tengo más variables en el modelo, y si tengo más variables, pasan dos cosas. El R cuadrado tiende a ser grande, mentirosamente, y los t tienden a ser chicos. Entonces, volvemos a lo que hablamos antes. En ese caso, lo que les conviene, en vez de trabajar con dos variables, elimino una y dejo solo una variable. Y con esa variable explico el fenómeno que quiero estudiar. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que hacer el análisis de variabilidad de cada variable y además estudiar la correlación entre variables explicativas. ¿Estamos? Sí, profe, claro. Ahora, en el Excel, en alguna parte, si uno le pasa los datos, hace toda esa pega. Saca la matriz de correlaciones, saca también para cada variable el valor promedio, la desviación estándar, coeficiente de variación, y uno puede comenzar a analizar pues, qué es lo que pasa. ¿Ya? Profe. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo en la 1 encuentro que hay dos variables que están relacionadas, en la 3, para inventar un modelo, para proponer un modelo, tendría que elegir una de las dos variables en ese modelo. Yes. Ah, ya. Entre Ok. variables independientes, por si acaso. Ah, sí. Porque obviamente si yo regresiono o hago la correlación entre una variable dependiente y una independiente y el fenómeno es causa-efecto, te va a salir que están correlacionados, pero porque los datos están explicando uno a otro. ¿Ya? Eso. Ahora, cuando yo tengo Ok. dos variables correlacionadas, dos variables independientes correlacionadas, porque una explica la otra. O sea, en el caso que yo les daba de los automóviles y el ingreso, es porque claro, si tengo mayor ingreso familiar, o del hogar, lo más probable es que tenga más autos, lo más probable. Hay otro tema que bueno, no sé si lo pueden hacer o que lo vieron en su curso de estadística, para ser odioso, que es la heteroscedasticidad. No sé si lo vieron. ¿Les suena ese nombre, no? No. Cri, cri, cri. ¿Podría repetir el nombre? Ya. A ver, lo que pasa es que para aplicar regresión lineal múltiple, un supuesto que deben cumplir los datos es que la dispersión de la variable dependiente sea normal, tenga una distribución normal. Básicamente, si uno tuviera mucho dinero y tengo muchas variables X que explican el fenómeno y tengo varias medidas de Y, si pudiera hacer una gráfica de la frecuencia con que se repite Y para un X dado, esa distribución de Y debería ser normal. Y la desviación estándar de esa distribución normal que observo para un X se debería repetir para cada X. Eso está en los apuntes por si acaso. Entonces, lo que uno en rigor debería hacer es verificar que los datos cumplen con esa condición. Y es que la dispersión de los errores o la dispersión de la variable dependiente es una distribución normal con varianza constante. Y ahí eso se llama homoscedasticidad. Igual, variabilidad, básicamente. El peor escenario es que sean heteroscedásticos, que básicamente que la variabilidad en la variable dependa del X. En el ejemplo que yo les daba de los autos y el ingreso, ¿ya? Si uno explica la cantidad de vehículos por hogar en función del ingreso del hogar, o sea, uno sabe o sospecha o ha visto que si aumenta el ingreso, tengo más autos, ¿cierto? Pero si hace un zoom uno en los datos, se da cuenta que efectivamente para ingresos bajos tengo pocos vehículos, porque no puedo comprar un vehículo. O sea, hay una condición de borde fuerte y es no tengo ingresos para. Ahora, en ese caso, sí lo que puede pasar es que me regalen un vehículo, tengo una herencia.
Cuando el ingreso va aumentando, uno observa que tengo más autos, pero también observa que tengo hogares sin automóvil, con un automóvil, con dos automóviles, y a medida que aumenta el ingreso, hay hogares sin ninguno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con lo que sea. Entonces, si uno graficara en el eje vertical la cantidad de vehículos y en el eje horizontal el ingreso, se daría cuenta que la cantidad de vehículos en el gráfico va aumentando a medida que aumenta el ingreso. ¿Ya? Y eso sería un caso de heteroscedasticidad, lo cual implica que en ese caso yo no puedo aplicar directamente análisis, la regresión lineal múltiple, antes tengo que hacer un enjuague con los datos, un cierto manejo. ¿Ya? Eso. Yo creo que lo estoy enredando con esto, pero bueno, igual está en los apuntes, lo van a ver ahí, para cuando lean la materia. Pero al menos para el taller, en la pregunta 1, esencialmente es analizar variabilidad en los datos y correlación entre datos. ¿Ya? Está claro, ¿no? Sí, profe. Queda Sí, profesor. ¿Qué más? De la pregunta 2, ¿alguna pregunta? Profe, aparte del R cuadrado y el test T, ¿hay algún otro, por ejemplo, el valor de P? ¿Es necesario para analizar el test T? ¿O solamente con esos dos bastaría para el problema 2? ¿Hay relación entre el test T y el valor P o no? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Hay relación entre el valor P y el test T? Estuve leyendo que igual pueden tener una relación entre ambas. O sea, no pueden tener, tienen una relación. ¿Alguien más quiere decir algo, no? Y dicen casi lo mismo. ¿Ya? Y en el caso del test T, uno le pregunta, dime si tal número es o no igual a 0, si es que la hipótesis es nula, ¿no? Con cierto nivel de confianza, y ahí viene el 1,96 dando vuelta. El valor P es la probabilidad de que ese número valga 0. Si se fijan, es casi el mismo dicho distinto. Así que se quedan con uno, con otro. No, claro. Ahora, la gran diferencia es que en el valor P solo lo comparo con 0 y asumo que de la distribución me interesa un extremo de la distribución. En el test P trabajo con las dos colas de la distribución. Pero para efecto práctico, que haga uno o haga otro, da lo mismo. Ahora aquí el único cuidado que tienen que tener es la cantidad de datos. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos registros son? 20, profe. Y con 20 datos, ¿cuánto es el test crítico? Ese es el punto, porque no puedo usar 1,96 como test crítico para aceptar o no que salga cero el coeficiente, porque el famoso 1,96 es para una base de datos, comillas, grande. Y obviamente 20 datos no es una base de datos grande. ¿Ya? Claro. Así que ahí van a tener que ir a las tablas del test T y ver para 95% de confianza con 20 grados de libertad o lo que sea. De hecho, es 20 menos el número coeficiente al final del día. Van a entrar con eso y eso le va a dar el valor crítico efectivo. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Ellos reportan test T o no? En su artículo, o el nivel de error de cada variable, de cada coeficiente de error.
O sea, en las tablas al menos aparece el R cuadrado y la desviación estándar solamente. De cada coeficiente. No es como del modelo. No salen los test de cada coeficiente. Bueno, es una crítica al artículo, porque debería entregarlo. O sea, ¿cómo yo sé? O sea, si uno se pone quisquilloso, Sí, podría de hecho, asumir que los coeficientes son malos. sí, de hecho, eso me motivó a hacer yo de hacerlo con Excel ahí, una regresión lineal múltiple, y no me da los mismos coeficientes que en el artículo. Súper dispares. No sé, Hay que tener cuidado. Hay una cosa que alguien lo no sé preguntó. cómo podría analizarlo. A ver, la primera pega, la segunda pega. La primera pega es la cosa de analizar los datos. Si son, comillas, tienen variabilidad o no, si son buenos para hacer una estimación. Son 20 datos, que es re poco en todo caso. Y por eso el el valor crítico va a ser un poquito más alto que 1,96, harto más. Pero la otra cosa tiene que ver con la pregunta 2, que era replicar los modelos que ellos estimaron. Eso lo pueden hacer. Y gracias porque hayan encontrado un error en la base de datos. Se agradece eso. Espero que hayan corregido. ¿Ya? Pero aparte de aquello, lo que pasa algunas veces es que la gente, y no lo dicen los artículos lamentablemente, hace un cambio de escala en las variables. Entonces, en vez de trabajar en tanto por uno, trabajan tanto por ciento, tanto por mil. Ahí lo que tienen que tener claro es que lo que le pasa al coeficiente cuando uno amplifica por x la variable es que ese coeficiente quede dividido por x. Tal que el producto del coeficiente por la variable es siempre el mismo. Alfa por x es un valor, 50. Si el x lo multiplico por 100, el alfa lo divido por 100. O sea, no lo hace uno, lo hace el programa, ¿no? Tal que alfa por x sea siempre 50. Es un cambio de escala que nada afecta ni la significancia estadística del coeficiente, ni el R cuadrado, ni el valor del coeficiente, salvo el cambio de escala, por si acá. ¿Eh? Entonces hay gente que estimó los modelos que se pedía estimar o replicar y se da cuenta que los R cuadrados son iguales y la única diferencia está en algunos coeficientes en la escala del coeficiente, es porque lo que hizo el autor o los autores fue básicamente cambiar la magnitud de la variable independiente. Y por eso pasa lo que pasa. ¿Eh? Pero deberían ser capaces de replicar esos modelos. ¿Algo más de la pregunta 2? No. Parece que no. ¿Y la pregunta 3? Alejandro Rodríguez, Cecilia Ortiz, Claudia Cerro, Constanza Cares, Diego Ponce. ¿Alguna pregunta? Estoy mirando la lista por si acaso. Por mi parte, no, profe. ¿El resto del mundo? Sebastián. Sí, con respecto al test T, ya porque este me dice si es que el coeficiente calculado es estadísticamente significativo o no, ¿cierto? Comparado Pero, probablemente con cero. ¿cómo? No lo escuché, disculpe. Comparado probablemente con cero. Ah, claro, claro, claro. Pero es que eso está en la 2 haciéndola y no sabía como qué poner más respecto al test T, po. Como que no, ¿qué más me indica? O solamente pues tengo que poner eso. O sea, ahí lo que le decía recién es que cuando saquen el test T y vean el valor de comparación, el test crítico, lo que van a tener que hacer es ir a mirar las tablas del test T, la test student, y ver para el 95% de confianza con los n grados de libertad que tengan su modelo, que es el número de datos que es 20 menos el número de coeficientes, para esos grados de libertad, ¿cuál es el valor crítico?
Ojo con eso, porque no es 1,96 el crítico. El 1,96 solo es válido si tengo comillas, muchos datos. Si no me equivoco, era más de 100. ¿Ya? Ya, profe. Profe, entonces, ¿cuál eran los grados de libertad? ¿20 menos qué cosa? El número de coeficientes que va a estimar. Si tu modelo tiene dos variables explicativas más la constante, serían 3 coeficientes. Ah, ya, perfecto. Los grados de libertad de un modelo. Número de datos menos número de coeficientes a estimar. ¿Qué representa el test F que aparece al final de las salidas de Excel? ¿Alguien sabe? Sofía. ¿Qué será? No sé, profe, la Cecilia. verdad. Yo tampoco sé, profe. ¿Quién no sabe? O sea, todos saben, salvo Cecilia y Sofía, que dijeron que no sabían. No, yo tampoco sé, profe. ¿Y han buscado o no? Ahora estaba comiendo. Con mi grupo no Pero lo que llegamos pasa a es que, a ver, hay un test, los test F, que son el hermano mayor del test T. ¿Ya? El test T normalmente compara un coeficiente con un valor de referencia, usualmente con 0. Pero la gracia del test F es que permite comparar o colocar restricciones a varios coeficientes a la vez. ¿Ya? De hecho, cuando uno aplica un test T, lo que está haciendo es, comillas, comparar un modelo donde el coeficiente vale 0 versus un modelo en que no vale 0. ¿Ya? Y lo que hace el test es decir si son distintos o no los dos modelos. ¿Ya? La gracia del F es que puedo suponer que todos los coeficientes, o varios de ellos, tienen cierto valor. Por ejemplo, 0. Entonces, se llaman restricciones de modelo. Entonces, en el Excel, cuando uno saca le pide que analice los datos y entrega el resultado, esa tablita, abajo dice valor de F y da un valor. Y entrega el F crítico. Y en ese caso, lo que está haciendo el programa es comparar el modelo que uno estima, ¿ya?, con dos variables más la constante, con un modelo muy sencillo. Y es un modelo que tiene puros ceros. O sea, y por eso normalmente el valor del test F que aparece al final de la tabla de resultados, usualmente es mayor que el valor crítico de referencia para el test F, porque tendrían que ser datos muy malos para que ninguna variable, ni siquiera la constante, pudiera explicar el fenómeno que están modelando. Entonces, cuando hagan sus regresiones y miren el test F que aparece abajito, yo espero que dé mayor que el crítico. Porque si no da mayor que el crítico, lo que me está diciendo es que el modelo que uno estima es igual, estadísticamente hablando, al modelo con puros ceros. O sea, básicamente, nada explica nada, ni siquiera una constante. ¿Ya? Fue chino, ¿no? ¿O árabe? ¿Franco? Ah, profe. ¿Se entendió, no? Medianamente. Más o menos. A ver, cuando en el test T, lo que uno hace es comparar el coeficiente que uno estima, por mínimos cuadrados, con un valor
de referencia, ¿ya? O la hipótesis nula, que se llama formalmente hablando. Usualmente la nula es que el coeficiente es nulo. ¿Por qué? ¿Por qué uno no quiere que sea nulo el coeficiente? ¿Qué significa que sea nulo el coeficiente que estoy estimando por una variable? ¿Alguna idea? Si es nulo no significa nada. ¿En Y qué no explica el sentido? fenómeno. Ya, si un coeficiente es estadísticamente nulo, lo que me está diciendo es que esa variable que acompaña al coeficiente no explica el fenómeno. En el ejemplo que yo les di acerca de viaje motivo a estudio por hogar, se incorporó como variable explicativa los metros cuadrados de pasto en la casa. Uno esperaría que el coeficiente de esa variable fuera estadísticamente nulo. Porque en realidad que tenga más o menos pasto en la casa no explica los viajes, o no debería explicarlo. Ahora, nota a pie de página. Si los datos tienen poca variabilidad, si yo tengo, por ejemplo, ya, insisto con los metros cuadrados de pasto, pero resulta que en mi base de datos, todas las casas tienen el mismo metraje cuadrado de pasto, igual me va a dar 0. ¿Ya? Pero en ese caso es porque el dato tiene poca variabilidad. Pero si el dato tuviera alta variabilidad, que es lo deseable, los metros cuadrados de pasto, uno esperaría, y aquí viene el tema que hablamos delante acerca del sentido económico físico, que esa variable tuviera un coeficiente nulo. Porque aún teniendo variabilidad, no explica el fenómeno. ¿Ya? ¿Está claro eso, no? Pero, Sí, profe. ya. Sí. Eso es el coeficiente cuando lo comparo con 0. Algunas veces pasa que yo planteo un modelo no lineal. En algún instante vamos a ver que en otros casos, en otros modelos, el valor de referencia no es 0, sino que es 1, por conveniencia. ¿Ya? Entonces, dependiendo del caso, el valor de referencia va a ser 0 para saber si la variable explica o no explica. Va a ser 1 si el modelo es lineal o no, o un 2, porque me da 2,01 el exponente. Parece 2, ¿no? Y lo comparo con 2. ¿Ya? Y así voy. Pero si se fijan, el test va coeficiente a coeficiente, 1 a 1, 1 a 1. Lo compara con 0 o con 1, con 2, con 3, con lo que sea. Y en ese caso uno dice que solo hay una restricción. Y es que yo impongo que ese coeficiente vale 0 o vale 1. 1 a la vez, 1. El test F, que sería bueno que lo buscaran, lo que hace es comparar entre modelos con diferentes niveles de restricciones. El modelo completo, donde tengo 4 variables explicativas, ¿ok? Y tengo un modelo alternativo, donde impongo que de esas 4, 2 variables son nulas. O 2 variables, perdón, coeficientes. 2 coeficientes son nulos, o 2 coeficientes son iguales, o algo. Entonces lo que hace el F es comparar el modelo completo versus el modelo restringido. Y ya no es un coeficiente a la vez el que voy restringiendo, sino que restringo varios. ¿Sí? Y lo que hace básicamente el test es comparar el nivel de error que tiene el modelo. Entonces, volviendo a la pregunta original, que está al final del taller, el F, que aparece al final del Excel, o de la salida de Excel, perdón, lo que está haciendo en esencia es comparar el modelo que ustedes van a estimar con un modelo muy malo, que es un modelo donde cada coeficiente es nulo. Y obviamente, lo que uno espera, si los datos son buenos, es que el modelo que uno estima, efectivamente, sea mejor que ese modelo con puro cero. Pero yo tengo la leve sospecha que en el taller que están haciendo ustedes, en algunos casos, les dé que el F, o el modelo que ustedes estiman, es menor que el crítico. Porque tengo mi seria duda respecto a la calidad de los datos. ¿Sí? Eso. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, no? ¿Algo más?
¿No hay más preguntas? Hello. Profe, ¿Sí? entonces para la pregunta 1, para ver la variabilidad hay que analizar la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esos dos parámetros, ¿no? Yes. Ya. Eso. Ahora Eso. puedes tomar la desviación estándar o el coeficiente de variación, porque al final uno depende del otro. La gracia del coeficiente de variación es que te elimina la escala de la variable. ¿Se entiende, no? Una desviación estándar de 0,5, por ejemplo, no es lo mismo 0,5 en 4 que 0,5 en 30. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende la diferencia. Sí, profe. Entonces, por eso es mejor que tomen el coeficiente de variación más que la desviación estándar, porque la desviación estándar tiene la dimensión de la variable. Si tomo el CB, como divido por el promedio, se elimina el factor escala. Ya, gracias, profe. Ujú. No más. Por eso que no. ¿Más preguntas del taller? Ya. Alguien preguntó acerca de la revisión del certamen 1. Yo debo terminar la pauta, no, la guía de solución, perdón, no es pauta. La guía de solución la voy a subir al Infoda y una vez que la suba, coordinamos la revisión. ¿Ok? ¿Estamos? Vale, profe. Chao, profe, gracias. Ok, que estén bien. Vale, profe, gracias.